Cordiales saludos amigos y hermanos, mi nombre es Víctor Hugo Redrován, reciban un abrazo virtual de parte de este siervo del Señor. Estoy muy contento de seguir adelante con este ministerio. Le doy gracias a mi Señor porque por su santa gracia puedo entregarles a ustedes su palabra. El día de hoy quiero compartirles el tema ¿Cómo suena la voz de Jesús? ¿Cómo suena la voz de Jesús? Este título es bastante llamativo. Estoy seguro que en este momento estarás muy expectante por saber las características de la voz de Jesús. Antes que nada es necesario que tengas presente que escuchar la voz de Jesús es escuchar la voz de Dios. Jesús, nuestro Salvador, es Dios mismo. Recordemos que el Dios misterioso e invisible se dio a conocer a través de Cristo. Cristo es la única manifestación visible de Dios. En Cristo vemos a Dios mismo, pero no como un Dios misterioso, sino como un Dios real, palpable. Dios, a través de Cristo, se explica, se define y se expresa. Para saber cómo suena la voz de Jesús, es necesario discernir y conocer las estrategias del demonio y el modo en que Cristo nos llama a su reino. Necesariamente tienes que conocer cómo te llama el demonio y cómo te llama Jesús. Fíjate que el príncipe de este mundo utiliza a menudo los medios más modernos y fascinantes para difundir lo suyo. Por ejemplo, la televisión, los periódicos, la telefonía celular y así otros medios que en su mayoría, escúchame bien, en su mayoría tratan de sutilmente alejarte de Dios. Obviamente que hay programas muy educativos en donde se trata de formar y educar el amor hacia Dios. Un ejemplo de ello es este medio en donde nos valemos del Internet para evangelizar. Pero me dará la razón que en su mayoría los contenidos del Internet nos inducen al pecado. El demonio te ofrece placeres inmediatos como el dinero, como el sexo, como la droga, como la ociosidad, etcétera, etcétera. El demonio te aturde la conciencia por medio de las discotecas, modas nuevas, fiestas bulliciosas e insinúa que el hombre, para no quedarse atrasado, ha de participar en todo lo que el mundo ofrece. De esta manera fascina y enamora a muchos jovencitos y además a adultos mayores que en medio de tantas distracciones y alicientes bulliciosos ya no perciben la voz de Dios. Cristo, en cambio, actúa generalmente de otra manera, de una manera completamente diferente. Él nos llama por medio de su iglesia, que nos expone su palabra y nos educa en la fe. Él nos llama a través del amor, nos hace sentir sus inspiraciones en la oración y en la conciencia. Nos ilumina también por personas ejemplares que ponen nuestro camino. Su actuación no es llamativa ni mucho menos bulliciosa, sino más bien personal e íntima. Por eso, para percibir la voz del Señor, hay que evitar el bullicio del mundo y las constantes distracciones. Hay que amar el silencio, la reflexión y la oración. Entonces, ¿será que vas a escuchar la voz de Jesús en una discoteca? ¿O acaso en medio de una discusión acalorada? ¿Será que vas a escuchar la voz de Jesús viendo una página del Internet poco apropiada para un cristiano? Definitivamente que no. En cambio, a través de la oración, a través de la palabra de Dios, en el silencio, en los sacramentos de la Santa Iglesia, sí que de seguro escucharemos la voz de Jesús. Escuchamos la voz de Dios de manera personal. Se da en la soledad y el silencio, pero también en las celebraciones litúrgicas y en la vida de familia. Se alimenta en el diálogo y la oración comunitaria y culmina en la acción y el servicio. Los invito, mis queridos hermanos y hermanas, a buscar espacios y tiempos de silencio para escuchar la voz de Jesús que nos habla al corazón de la mano de María. Encontrémonos en Él sin prisas, pues nos espera siempre. Recordemos que Samuel escuchó la voz de Dios, pero no la reconoció hasta que fue instruido por Elí.
Esto lo vemos en 1 de Samuel capítulo 3, versículos del 1 al 10. Gedeón tuvo una revelación física de Dios y aún así dudaba de lo que había escuchado, hasta el punto de pedir una señal, no una vez, sino 3 veces. Esto lo vemos en el libro de Jueces capítulo 6, versículos del 17 al 22, y además en los versículos del 36 al 40. Cuando escuchamos la voz de Dios, ¿cómo sabemos que es Él quien habla? Primero que nada, nosotros tenemos algo que ni Gedeón ni Samuel tenían. Tenemos la Biblia completa, la inspirada palabra de Dios para leerla, para estudiarla y meditarla. Dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Tienes una pregunta acerca de cómo actuar frente a una decisión en tu vida? Ve lo que dice la Biblia acerca de ello. Dios jamás te guiará o dirigirá contrariamente a lo que Él ha pensado o prometido en su palabra. ¿Necesitas un consejo o una guía sobre determinada situación? Ve al catecismo de la iglesia. Acércate al sacramento de la penitencia. Ahí te hablará Jesús. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Este texto me hace recordar cuando hace algún tiempo visité a un familiar. Él tiene un pequeño rancho a las afueras de la ciudad. En cierta ocasión, mi primo, al bajarse de la camioneta, llamó con algunas palabras amables a su ganado. De pronto la camioneta se encuentra rodeada de vacas, esperando ansiosamente un bocado de paja. Cuando vi esto, decidí abrir la puerta y salir de la camioneta. Inmediatamente se ocasiona una dispersión del ganado desde un lado del pastizal hasta el otro. Ahora bien, ¿por qué sucedió esto? ¿Cuál es la diferencia? El ganado está con mi primo al menos una vez, o a veces 2 o 3 veces al día. Por su encuentro diario con quien las alimenta y las cuida, las vacas se sienten a gusto con él. Reconocen su voz y pueden inmediatamente reconocer a un extraño entre ellas. Hermano y hermana, si queremos conocer la voz de Dios, debemos pasar tiempo con Él diariamente. Asegúrate de pasar un tiempo de calidad diariamente en oración, estudio de la Biblia y quieta contemplación de su palabra. Mientras más tiempo pases en intimidad con Dios y su palabra, te será más fácil reconocer su voz y su guía en tu vida. Los empleados en el banco, por ejemplo, están entrenados para reconocer falsificaciones mediante el minucioso estudio de los billetes genuinos. Así es fácil reconocer los billetes falsos. Debemos estar tan familiarizados con la palabra de Dios que cuando Dios nos hable o nos guíe, sea claro que es Dios mismo quien nos habla. Dios nos habla para que podamos entender la verdad. Él habla primeramente a través de su palabra, pero a veces también a través del Espíritu Santo a nuestras conciencias, a través de las circunstancias y a través de otras personas. Al aplicar lo que escuchamos a la verdad de las Escrituras, podemos aprender a reconocer su voz. Pero la pregunta es la siguiente, o más bien el tema es el siguiente. ¿Cómo suena la voz de Jesús? Cuando Él estuvo en la tierra era una voz audible. Hoy en día su voz no es audible, sino que es algo que se percibe. La voz de Dios abre nuestro espíritu para comprender destino y futuro. Jesús como persona real usa la laringe humana para hablarnos. Necesitamos ejercitar nuestro oído espiritual para aprender a oír la voz de Dios. Al mismo tiempo debemos apartar un tiempo específico para estar delante de la presencia de Dios, no solamente hablando con Él, sino también escuchándolo. En tiempos de crisis es cuando más debemos hacerlos antes de correr despavoridos de un lado a otro, buscando la solución a nuestros problemas, quebrantos o pruebas. Al hacer esto, corremos el riesgo de no hacer lo correcto,
ya que nuestros sentimientos y nuestra forma de pensar se oponen frecuentemente a la manera de Dios de hacer las cosas. Por tanto, estemos quietos, practiquemos el oír su voz. Pasemos el suficiente tiempo con Dios como para que Él nos muestre y nos revele día a día su perfecta voluntad para nuestra vida. De lo contrario, seremos como el hombre inconsciente que describe el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8. La voz de Jesús la podemos percibir a través de nuestro prójimo, no precisamente de una manera audible. Por ejemplo, cuenta la historia de un pequeño niño que quería ver a Dios. Sabía que era un viaje largo y duro, y por eso metió en su mochila algunos pastelitos, refrescos, caramelos y ropa suficiente. Al entrar en el parque de juegos se encontró con una mujer anciana, sola, contemplando las palomas. Se sentó junto a ella, abrió su mochila y sacó su merienda. Vio que la anciana parecía hambrienta, así que le ofreció un pastelito. Ella lo aceptó y le regaló una maravillosa sonrisa. Como al niño le agradó esa expresión y quería verla sonreír de nuevo, le ofreció un refresco y el niño quedó encantado. Allí estuvieron toda la tarde comiendo y bebiendo, pero no se dijeron ni una sola palabra. Cuando oscureció, el niño se dio cuenta de lo tarde que era, se levantó, se despidió y le dio un abrazo de despedida y agradecimiento. Ella, después de abrazarlo, le regaló con la sonrisa más grande y bonita de su vida. Cuando llegó a su casa, su madre advirtió el gesto inmensamente feliz de su hijo y le preguntó, ¿qué hiciste hoy que te hizo tan feliz? El niño contestó, «Mami, hoy almorcé con Dios». Y antes de que su madre añadiera algo, le dijo, «Y sabes, tiene la sonrisa más hermosa que he visto». Mientras tanto, la anciana, radiante de felicidad, regresó a su casa y su hijo, sorprendido, le preguntó, «Mamá, ¿qué hiciste hoy que vienes tan contenta?» Ella respondió, «Comí con Dios en el parque, y sabes una cosa, es más joven de lo que pensaba». Hermano y hermana, ¿estamos listos para ver en nuestro prójimo más que una persona? ¿Estamos listos para escuchar la voz de Dios en una sonrisa, en una mirada, en un abrazo? ¿Cómo suena la voz de Jesús? Bueno, pues, la voz de Jesús puede sonar como la voz de un niño, como la voz de una madre, puede sonar como la voz de nuestro párroco. E incluso suena como tu propia voz cuando lees su palabra y la pones en práctica. La vida la pone Dios. Dios es vida. Su palabra nos da vida. Cuando hablamos de parte de Dios, lo que estamos haciendo es aportar con la voz. La palabra sin la voz permanece muda. Es necesario que la demos a conocer. Por otro lado, la voz sin la palabra es estéril. Yo puedo hablar muchas cosas bonitas, pero si quiero edificar sus vidas, necesito hablar de parte de Dios. Y claro, para hablar de parte de Dios, tengo que comunicar su palabra. San Pablo decía, «Y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí». Este texto de Pablo, mencionado en Gálatas capítulo 2, versículo 20, me gusta mucho. Me siento identificado con este texto. Cuando tenemos en nuestras vidas a Jesús, podemos expresar su voz a través de nuestra voz. Mi querido hermano y hermana, te animo a que abras tu vida al Señor, a través de su palabra, a través de la oración, a través de llevar una vida de iglesia, frecuentando los sacramentos, a través de la oración comunitaria. Entonces podrás decir como Pablo, «Ya no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí». De esta manera también tú podrás ser portador de su maravillosa voz. Me ha dado mucho gusto compartir un mensaje más de parte de nuestro Señor. Que María Santísima siempre te guíe de la mano hacia su divino Hijo. Soy Víctor Hugo Redrován y nos vemos Dios mediante en una próxima oportunidad. Hasta pronto.